Buenas noches, bienvenido a Opinión Libre. Hoy viernes 28, último día de la semana. Terminamos una semana bastante interesante. El día de hoy vamos a tener invitados, por lo que solamente voy a dar una opinión libre al respecto del populismo. Sí, al populismo que estamos experimentando a nivel del Congreso de la República, el riesgo que esto contrae. Pero ¿por qué digo populismo? Voy a ponerle los ejemplos claros. Recientemente el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la norma que esta ley, ¿no?, de los contratos de los peajes. ¿Por qué lo ha anulado? Porque ninguna ley puede intervenir en contratos privados. ¿Por qué? Porque justamente ese es el libre propósito de nosotros, poder amparar nuestros contratos, ir contra esos contratos que son nefastos, no estaban bien hechos. En este caso, al Congreso, para los contratos de arrendamiento, para los contratos en el mundo de los negocios. Eso crearía digamos, un mal precedente legal en el día a día comercial. Una persona que alquila una propiedad estaría con miedo porque mañana más tarde un Congreso puede decir no, se anulan los contratos de arrendamiento y mi propiedad, el que arriendo puede quedarse con la propiedad y yo me perjudico. Por eso es que las leyes protegen los contratos privados, que si estuvo mal, pues debió competir en ese momento a ese Congreso fiscalizar antes de la firma de este tipo de contratos, pero a este Congreso no le compete anular contratos privados. Eso ha sido una ley populista. ¿Quién va a pagar esa cuenta? Porque obviamente, al haber estado en vigencia hasta la designación del Tribunal Constitucional de declararlo inconstitucional, estos señores, que son los operadores de estas vías, pues van a demandar al Estado y van a demandarlo y el Estado va a tener que pagar, pero no van a pagar los congresistas, no va a pagar el Congreso, vamos a pagar todos los que pagamos impuestos. Con nuestros tributos van a pagar todo el daño que se causó durante el tiempo que estas empresas no cobraron peaje. ¿Sí? Y eso va a ser válido y va al Estado a tener que desembolsar de la arca pública, que ya de por sí ya está sobrecargada, para pagar el lucro cesante y otras materias judiciales que se derivan del incumplimiento de estos contratos. Eso es un riesgo de leyes populistas. Otro ejemplo sencillísimo, los fondos de las ONPs, la devolución de la ONP. ¿Y por qué me centro en la ONP? Porque a diferencia de la AFP, que son en la AFP cuentas individuales de capitalización, que quiere decir que es mi dinero en una cuenta a mi nombre, donde yo voy a ahorrar año a año, mes a mes, pero se lo doy a un administrador y le pago una comisión para que me administre mi fondo y tener una jubilación a futuro, que si bien es cierto, el sistema está mal porque definitivamente este administrador de fondo jamás se perjudica, aunque baje el fondo, nunca se perjudicó, habría que arreglar el sistema, pero es mi dinero ahorrado en una cuenta individual. En el fondo de la ONP no es así. Son todos los aportantes activos, son todos los trabajadores activos que les descuentan el 13%, se acumula en ese fondo y ese fondo sirve para pagar a todos los jubilados. Si yo estuve trabajando, cuando yo llegue a viejo y me jubile, el que viene atrás, el joven, al que le van a descontar el 13%, con eso me van a pagar. Pero ¿qué pasa? Como el sistema de la ONP tiene pocos aportantes y hay muchos jubilados, hay bastantes jubilados, entonces no alcanza ese fondo. ¿Con qué otra cosa pagan
Una parte es el pago de estos empleados activos, la otra parte viene a ser fondos del Tesoro Público. Una parte es fondo del Tesoro Público y hay una pequeña parte que es el Fondo Consolidado de Reservas. ¿Qué es el Fondo Consolidado de Reservas? Pues es un fondo que se creó a raíz de la quiebra de las empresas estatales, quebraron, ¿no? Y se vendieron estas empresas y eso generó un fondo para pagar a los jubilados de esas empresas. Estos más el Tesoro Público, una parte, y el pago de los empleados activos generan el fondo colectivo, porque el fondo de la ONP es un fondo colectivo, no hay una cuenta individual de capitalización. Todos aportan a un fondo común para pagar a un jubilado o al espacio de los jubilados que están en este sistema. Si yo cojo plata de ahí para darle al activo, ¿qué va a pasar? No le voy a poder pagar al jubilado. Voy a tener que sacar del Tesoro Público más dinero del que no tengo. Porque ya de por sí tengo un problema para pagar al jubilado porque le estoy pagando poco. ¿Qué va a suceder? Pues va a haber problemas ahí. Otra ley populista. Otro claro ejemplo de una ley populista. Esos dos ejemplos, obviamente, son el riesgo del populismo producto de un año electoral. Sí es cierto, la gente necesita plata, la gente necesita liquidez porque estamos en una situación bastante crítica con un PBI definitivamente colapsado, menos del 30.2% en caída libre y definitivamente la gente necesita dinero para poder consumir alimentos, remedios, hospital, entre otros gastos que pueda tener. La gente necesita circulante, eso es muy cierto, pero hay otros mecanismos, tal vez un fondo, tal vez un bono especial para la gente que está en el sistema de la ONP. Puede ser mucho mejor y solamente asigna el Tesoro Público una parte para los que están en el Sistema Nacional de Pensiones. Puede ser más de 760 soles, ¿no? Y podría servir a toda esta gente que está en la ONP como un alivio en estas condiciones tan complicadas. Pero ¿eso de quién depende? Depende del Poder Ejecutivo, que es el que tiene la capacidad de gasto, más no del Congreso. El Congreso no tiene capacidad de gasto. Por eso esta ley definitivamente va a caer también en la inconstitucionalidad, pero va a generar un problema a futuro. Tal vez hoy ya no lo veamos porque estamos pensando no con la cabeza, sino con el corazón y tal vez con el estómago. Y eso es un mal consejero. Es un mal consejero y definitivamente los políticos que están en el Congreso, como estamos en un año electoral, porque el próximo año van a haber elecciones, no están pensando de una forma razonable. Todos necesitan dinero, pero de repente la fórmula mejor podría haber sido una reunión con una propuesta del Congreso hacia el Ejecutivo, proponiendo una fórmula de bonos especiales para los señores de la ONP. Y quedaría en el Ejecutivo una conversación a alto nivel, el poder presentar un decreto de urgencia que solucione esta medida, ¿no?, de alivio económico para estas personas que están en la ONP y que tal vez no han recibido el bono universal familiar ni ningún otro bono y necesitan dinero en estos momentos. Tiene que haber otra alternativa, tal vez con el dinero del Tesoro Público, pero no con el fondo de la ONP, porque aquí los que se van a ver afectados son los jubilados actuales, porque no es un dinero que sea de uno, es un dinero en un fondo común. Eso es el riesgo del populismo llevado al nivel del Congreso. Esperemos que baje el tono del populismo en el Congreso y esté más acorde a una realidad más manejable desde el punto de vista económico, sin descuidarnos como individuos, en este caso,
a toda la colectividad que estamos pendientes de las personas que nos están gobernando. Definitivamente todos necesitamos, sería un alivio para las personas que necesitan estos bonos en caso de los que están en la ONP, pero tengamos mucho cuidado de apoyar normas que sean muy populistas, porque al final la cuenta no la van a pagar los congresistas, no la va a pagar el Congreso, la vas a pagar tú, que pagas 20 soles en tu RUC, la vas a pagar tú, que pagas 50 soles en tu RUC, o que eres del régimen general, o que tienes un recibo por honorarios y te van a descontar el 10% del impuesto a la renta. La vas a pagar tú, que estás en una planilla con tu renta de quinta categoría. Y las vamos a pagar todos que pagamos IGB. Todos lo vamos a pagar. Ellos no lo van a pagar, lo vamos a pagar nosotros, tarde o temprano. Por eso es que mucho cuidado con el tema económico, con leyes que sean de corte populista y que definitivamente, si bien es cierto, tienen una buena intención, pero no es el camino. Bueno, señores, esta es una opinión al respecto del populismo que estamos viendo día a día y que, mal que bien, es parte de nuestra cultura política. Bueno, la próxima semana tenemos una semana muy interesante de invitados. No lo voy a mencionar. A partir del fin de semana va a salir la cartelera en nuestra cuenta de Instagram. Así que ya saben, no se olviden de compartir y comentar este video, así como cualquier otro que ustedes puedan ver, y seguirnos en YouTube e Instagram. De mi parte, hasta la próxima semana.